tarda bastantes minutos porque se me activan un montón de ventanas conforme se va arrancando la computadora. Entre antivirus, entre el programa de Zoom y no, Zoom no, Teams y algunas otras cosas que me traban el inicio y que tengo que ir desactivando poco a poco. Esto mismo hace que yo no prenda y apague la computadora, sino que lo ponga en modo de suspensión, o ¿cómo se llama este modo? Algo así, ¿no? No sé, suspensión, en modo pero llega un momento en que yo creo que de tantas veces que suspendo el la computadora, se me traba y tengo que volverle a reiniciarlo. Entonces, en la noche cuando preparo la clase, lo dejo en modo suspensión pensando en no tardar tanto en arrancar la computadora y el día de hoy se trabó y tomé todo este tiempo en arrancarlo. Por ahí si alguien sabe después cómo quitar estas ventanas que se arrancan cuando enciendo, le voy a pedir que me explique para poder hacerlo, para poder arrancar la compu más rápido. Pero bueno, dicha la explicación que les debía, les agradezco la paciencia, la tolerancia. Vamos a iniciar el día de hoy. Estoy con los antecedentes históricos abriendo la presentación y bien, como les platicaba yo ayer, el asunto y la idea es tener un rato de clase, darnos un tiempo para poder, ay, no, para poder desayunar, hacer algo. Entonces, Ciania, Denny Pérez Monterrosas. ¿Y entró Ciania? ¿No lo saben? ¿La ubican? ¿A Ciania? Denme un Soy yo, segundo. profe. ¿Sí? Ah, bueno, entonces terminando te anexo al grupo, ¿no, Ciania? Por favor. Gracias. Sí, profe, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy, ¿no? Nuevamente me da mucha pena con ustedes, procuraré que esta sea la penúltima ocasión que suceda. Bien, estábamos platicando ayer sobre la historia de la inmunología, espero que ya puedan ver mi pantalla, y estábamos hablando de cómo se fue desarrollando el conocimiento empírico, organizando las ideas con base en todas las enfermedades que sufría en su momento la humanidad en la historia antigua y las observaciones de la gente de cómo las personas que habían sufrido alguna de esas enfermedades, como regresaban cíclicamente cada cierto tiempo y causaban una alta mortandad en la población, esas personas que sobrevivían inicialmente no se volvían a enfermar cuando llegaba la enfermedad. Nos quedamos aquí en que los primeros intentos de protección lo hicieron los chinos en una enfermedad que tenía una muy alta mortalidad. La viruela es una enfermedad que ya no existe en el mundo y que tenía una alta mortalidad. Más o menos se dice que de todas las personas que contraían la viruela, mínimo fallecían el 20% de las personas, ¿no? Hoy en día ya no existe la viruela como tal, es una enfermedad producida por un virus. Y normalmente las enfermedades se perpetúan porque existen grupos de gentes, bueno, puede sonar lo que voy a decir, empiezan a aparecer las enfermedades cuando se empiezan a agrupar las personas. Sobre todo, entonces, se tienen que formar grupos críticos con el número mínimo de personas para que se implante un microorganismo y se dé una enfermedad. Entonces, en la medida que se fueron desarrollando las grandes comunidades, se fueron desarrollando las enfermedades y entre mayor número de personas había, empezó a haber mayor número de enfermos. Y una de las enfermedades más importantes era la viruela. Esto lo platicábamos desde ayer y les platicaba que el primer intento de protección a la viruela lo hicieron los chinos. Resulta ser que cuando existen este tipo de lesiones les decía yo ayer que se secan,
Y los chinos, para ya no explicar todo lo que dije ayer, aquí estas lesiones, estas pústulas son ricas en el virus. Cuando a uno le da varicela, le dicen a uno que se deje esto y que no se rasque, porque empieza a diseminar el virus por todo el cuerpo y empiezan a aparecer otras lesiones. Era lo mismo con la varicela, pero cuando un individuo sobrevivía a la varicela, digo a la viruela, perdón, a la viruela, estas pústulas se secan y se forman costras. Esas costras secas tienen, ahora sabemos que tienen partículas virales. Ahora sabemos eso, los chinos no. Los chinos pensaban que si la enfermedad estaba aquí, en el momento en que empezaba a desaparecer y la costra se secaba, pues algo que producía la enfermedad debería de estar ahí. Ahora sabemos que es un virus. Algunas de esas partículas, pues si el enfermo ya estaba en plena remisión de la enfermedad, pues probablemente estaban inactivadas. Entonces empezaron a tomar las pústulas secas y empezaron a molerlas. Y el polvo que resultaba de moler esas pústulas secas, se las daban en pequeña cantidad aspirada a la población, a los niños y a los adultos. Se inhalaba por la nariz y esto confería cierta protección contra la enfermedad. Insisto, esto sale de la observación empírica. ¿Qué pasa? Y lo empezamos a platicar ayer. Si nosotros vemos una distribución normal de la población, ayer lo estábamos viendo, también tenemos, sí, que la mayor parte de los individuos en una curva gaussiana llega un evento como la gripa y nos causa enfermedad. O cualquier enfermedad, cualquier agente que produzca enfermedad llega y causa enfermedad, ¿no? Así lo vemos. Tenemos en un extremo, en el extremo más alejado del plano, a los individuos muy resistentes. Estos individuos seguramente desde que se pueden enfermar, pero les sea leve la enfermedad, hasta que puedan no enfermarse. Y acá tenemos los individuos muy susceptibles. Estos individuos pueden llegarse a morir incluso, ¿no? Normalmente en una enfermedad de esta sí, esto correspondía al 20% de la población con la viruela, es decir, era una enfermedad que causaba una mortalidad muy grande, una mortalidad muy grande. ¿Qué es lo que sucedió? Conforme los chinos iban aplicando este proceso que se le conoció como variolización, sí fueron recorriendo esta hacia la derecha. Resulta ser que la gente desde que podía no enfermarse y la curva se fue haciendo más o menos así. Sí, la gente podía no enfermarse, digo, perdón, me equivoqué. La curva era más o menos así. Había más gente resistente, se fue corriendo a la derecha. Había más gente resistente por la variolización y cada vez menos individuos se morían, ¿no? Entonces, resulta ser que todas las poblaciones sí tienen individuos semejantes, pero no idénticos, y con el proceso de la variolización realmente se disminuía el número de muertes y de enfermos graves, y incrementaba el número de individuos que sufrían la viruela benigna. Esto nos suena conocido, claro que nos suena conocido. Esto es el proceso de vacunación que estamos experimentando hoy día. La humanidad cuando inició la pandemia hace 2 años con el virus SARS-CoV-2, estábamos en un fenómeno de esta naturaleza.
teníamos muchos individuos muy sensibles que eran los que morían, algunos cuantos que resistían, pero de todos los que eran infectados, muchos se enfermaban y llegaban a curar. ¿Qué es lo que sucedió con la vacunación? Precisamente este fenómeno, ¿sí? La distribución se recorrió, ¿sí? Menos individuos mueren, más individuos entran dentro de los que sobreviven y son muchos en los que la enfermedad no se manifiesta, aunque se puedan infectar, ¿no? Realmente esto es lo que se ha visto a lo largo de la historia. Pero ahorita nada más estamos variolizando conforme lo hacían los chinos, ¿sí? Era un proceso bastante ingenioso, la variolización de los chinos. Entonces, en resumidas cuentas, ellos tomaban las costras de los individuos que ya se estaban sanando, ahí había partículas virales, muchas de ellas ya eran inactivas, pero esto lo molían y le daban a aspirar. Aquí hay un dibujo donde le están aspirando, o el niño tenía que aspirar mediante la nariz, o el individuo adulto, sí, las costras de las molidas, y con esto, como había partículas inactivas, pues se inmunizaban de cierta manera y estaban protegidos contra la enfermedad. O como ya los virus se encontraban en proceso de inactivación, provocaban una enfermedad leve, no grave. Les vuelvo a insistir y a repetir que si tienen preguntas, váyanme interrumpiendo. Bien, esto nos lleva a otra cultura más o menos en las mismas etapas de la historia, en el siglo XVI, muy antigua, el imperio de los turcos, el imperio turco otomano. Sí, los turcos tenían un proceso diferente para defenderse de la viruela. Pero era la misma idea de los chinos, de hacer profilaxis, o sea, de evitar que la población se enfermara de viruela. Resulta ser que todo esto tenía un motivo comercial. ¿Sí? La gente de la región donde habitaba el Cáucaso, bueno, la región de Turquía, donde se encontraban los turcos, era gente, pues más bien en condiciones de pobreza y una buena parte del, del comercio, al ser países árabes, una buena parte del comercio en los países árabes en esa época, bueno, lo voy a decir con mucho respeto, pero bueno, es que es una parte histórica, era en el comercio exterior se vendían mujeres. Normalmente eran mujeres muy bellas. Y el hecho de que a una mujer muy hermosa le diera una enfermedad de esta naturaleza como la viruela, ¿sí? Hacía que su precio disminuyera notablemente o ya no se podía vender. Entonces, pues los turcos tuvieron que diseñar un método para conservar a las mujeres sin viruela, para poderlas vender a un muy buen precio, ¿no? Esto era con los turcos, ¿no? Pero bueno, en los países árabes todavía puede llegar a ser ciertamente la venta de mujeres una práctica común. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a algún país árabe, pero sí he tenido amigos que han ido con su pareja o con otras amigas a lugares como Marruecos, como Túnez y demás, y andando en la calle los abordan y queriéndoles a los compañeros, a los amigos, queriéndoles comprar a la compañera, ¿no? Este, y les hacen algún tipo de ofertas económicas. Eh, obviamente, pues, esto no pasa de ser una curiosidad para ellos,
una anécdota, pero por muy grotesco que suene, bueno, eso se da aún así. Pues no, pues en virtud de que la mercancía se le depreciaba a los turcos que sufrían viruela, tuvieron que ingeniarse un método para proteger a las mujeres de la viruela. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos, sí, buscaban entre todos los individuos, cuando llegaba la epidemia de viruela, buscaban a todos aquellos individuos que les daba muy leve la enfermedad. Es decir, si la viruela se expresaba y daba una gran cantidad de pústulas, siempre había individuos que les daba fiebre, medio tenían malestar corporal y les empezaban a aparecer una que otra pústula en el organismo. Esto es lo que ellos le llamaban que la viruela era benigna. Esto lo traducían ellos, el que fuera una viruela benigna, era traducido en el hecho de que aquello que estuviera produciendo la viruela no era tan malo como la viruela que le estaban produciendo en casos así. Ellos buscaban los casos de viruela benigna y decían, bueno, lo que le está produciendo no debe ser tan malo, puesto que no pone a la población así. Entonces buscaban esos casos y tomaban las costras secas, las pústulas secas, las costras de la viruela benigna y lo empezaban a moler también. Pero a diferencia de los chinos que aspiraban ese polvo para protegerse, los turcos lo inoculaban en el brazo, agarraban una agujita, ¿sí? Con eso medio la humedecían y cargaban con el polvito de las costras, ¿sí? Y hacían una escarificación en el brazo y lo inoculaban en el brazo. ¿Por qué lo hacían en el brazo? Porque era un sitio donde a las mujeres se les producía una lesión benigna de viruela. Entonces, en el brazo no se veía la lesión aparente de viruela. Ustedes saben que esas mujeres en el Oriente siempre van tapadas del cuerpo, de la cara. Entonces, cuando destapaba la cara, no había lesiones de viruela y el precio se acordaba bastante más elevado. Sí, entonces se le provocaban las lesiones, se le inoculaba, sí, este polvito en el brazo y como era una viruela benigna y ahí se formaba alguna que otra lesión, alguna pústula, pero era en el brazo. Y eso eso no depreciaba el costo de, de la chica, ¿no? Entonces, vean, era otra forma de abordar, por otra cultura muy antigua, el proceso de variolización. Y esto sí dio origen a la técnica de hilas de la India. ¿Esto qué implicaba? Una vez que veían la benevolencia o la bondad del proceso, entonces hacían preparaciones masivas de pústulas secas, de costras secas de individuos con viruela benigna, y entonces sí hacían lo mismo que hoy en día, empezaban a formar a la población, ya no nada más a las mujeres para venta, sino a la población, y empezaban a picarlos, todos y cada uno tratando de producirlos una enfermedad benigna que iba a evitar que se volvieran a enfermar, que se enfermaran cuando llegara la epidemia. Y de esa manera se empezó a prevenir una enfermedad que era tan mortal como la viruela. Ahora bien, el procedimiento a veces fallaba, ¿sí? Evidentemente el procedimiento a veces fallaba. Si nosotros tenemos nuestra distribución normal, pues había ocasiones que un individuo súper resistente, ¿sí? Una viruela que no fuera benigna, un virus que no fuera benigno, que no produjera la enfermedad benigna, pues normalmente en un individuo normal a lo mejor lo hubiera matado, le hubiera dado una viruela muy grave, ¿no? Sí, pero como este individuo era súper resistente, pues un virus muy patógeno se le manifestaba como una viruela benigna y cuando tomaban la cicatriz, sí, a todos los que trataban de variolizar se enfermaban gravemente y una gran cantidad moría. Pero bueno, la relación costo-beneficio era muy buena,
¿sí? El costo de que murieran unos cuantos, sí, valía la pena contra el beneficio que traía el riesgo de variolizar con la posible prevención que había de la enfermedad en la población. No sé si se entendió esto. Espero que sí. Bueno, ya los turcos, ya para ese entonces, ya para el siglo XV, para el siglo XVI, para el siglo XVII, ya muchos países del mundo habían sufrido la colonización. Ya los españoles habían llegado a América, ya África estaba colonizado por ingleses, por holandeses, por portugueses, por franceses, por todos los que se imaginaban. Y en Turquía, que era un país independiente, ya los chinos habían, no, los chinos no, los ingleses habían colonizado la India, sí, o la India había sido tomado bajo el Imperio Británico, y el Imperio Turco Otomano era muy importante. Los ingleses empezaron, los países europeos empezaron a meterse a Turquía, pero más que colonizarlos, empezaron con el ejercicio de puesta de embajadas, ajá, sedes diplomáticas de los países que en Europa tenían comercio con esa región del mundo. Entonces ya existían embajadas en Turquía y una de las embajadas muy importantes era la del gobierno de Inglaterra. Vamos al siguiente capítulo de la historia y vamos a nombrar a esta dama, a Lady Mary Wortley Montagu. ¿Mm? Lady Montagu era la esposa del embajador inglés en Turquía. Y ella lo que vio es Lady Montagu dentro del mucho tiempo que tenía en la sede diplomática y estando involucrada entre la comunidad de los turcos, mientras el esposo trabajaba en la embajada, se dio cuenta de este procedimiento de variolización, la técnica de hilas de la India que hacían los turcos para evitar que a la población le diera viruela cuando llegaba la epidemia. ¿Sí? Inglaterra, al igual que el resto del mundo, cuando llegaba la viruela, era azotada por la epidemia y moría un 20% de la población. Es uno de los virus que tiene una más alta morbiletalidad o que tenía una de las más altas morbiletalidades. O sea, que de aquellos que se enfermaban, un porcentaje muy grande se morían. Entonces, Lady Montagu lo que hizo es empezó a observar la técnica de variolización que hacían los turcos, se dio cuenta que cuando llegaba la viruela no se enfermaban los turcos, entonces pues ella sí publicó un documento y llevó la variolización a Inglaterra. Este es el documento original que publicó, sí, las cartas de Levante y en la embajada en Constantinopla de Inglaterra, sí, y era una discusión, esto lo publicó en Londres, y era una discusión de los resultados preliminares y notas del proceso de variolización. Lady Montagu no era científica ni mucho menos, ¿no? Era la esposa del embajador, pero pues el interés tiene pies. Lady Montagu tenía hijos que vivían en Inglaterra y quería protegerlos contra la viruela, porque la probabilidad de morir era muy alta cuando llegara la viruela a Inglaterra. Entonces, ella era la esposa del embajador británico en Turquía, y en 1717 escribió una carta a una amiga en Inglaterra, después de que variolizó a sus hijos en Turquía. Dice, la viruela, que decía el texto, la viruela era tan fatal y tan común entre nosotros, dice, que aquí es inofensiva por la invención de un tipo de injerto. ¿Cuál injerto? Pues la inoculación de las costras molidas de la viruela benigna. Y ella dijo, debo de ser patriota y llevar este invento a Inglaterra.
y 4 años después introduce en Inglaterra el proceso de variolización. Y así llega al mundo occidental que hoy conocemos, más allá de la idea y de la definición que Hipócrates pudo haber dado de la inmunidad. Así lleva el ejercicio de inmunización del, de Oriente o de Medio Oriente hacia el mundo occidental que conocemos, y empieza variolizando a su hija. Un año después, el trono, sí, la reina, el rey de Inglaterra, sí le pide que variolice a sus hijos. Solo después de practicar este proceso, pues experimentalmente, en prisioneros, en huérfanos, y así sucesivamente, se fue ampliando el proceso de variolización al mundo occidental, ¿no? A Europa. Tendrán que recordar que la Europa venía de una etapa de oscurantismo donde no había habido avances científicos, ¿no? Se había estancado y bueno, pues padecía de todas las enfermedades infecciosas que azotaban en esa época a Europa, ¿no? Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Bueno, espero yo que sí. Vamos con otro personaje de la historia, con Edward Jenner. Ahí tienen son dibujos de Edward Jenner. Aquí lo tenemos. Edward Jenner era un médico en Inglaterra. Vivió esto de 1749 a 1823, pero de ahí, de finales del siglo XVIII, ajá, por ahí de los 1790 y tantos, Edward Jenner era médico de una comunidad inglesa y hizo una observación muy importante. Resulta ser que las vacas, ¿sí? Inglaterra es un país eminentemente ganadero, crecen muchas vacas, es muy importante la industria ganadera, la, la vacuna, la de vacas, tienen muchas cosas, tienen borregos, es importante, ¿no? La ganadería en Inglaterra. Yo estuve en un centro en Inglaterra que era el centro de referencia mundial para la fiebre aftosa. La fiebre aftosa es una enfermedad que les da a las vacas. Eh, y el Centro Mundial de Referencia está en Inglaterra por la importancia de la industria ganadera en Inglaterra, ¿no? Nada más para contextualizarlos en lo importante que es eh, el ganado en Inglaterra. Bueno, pues Edward Jenner se dio cuenta que las vacas les daba una variedad de viruela distinta. Las vacas se enfermaban de una viruela similar a la del hombre, pero era ligeramente diferente. Cuando ordeñaban a las vacas, las pústulas de la viruela aparecían en las ubres de las vacas. Y Edward Jenner se dio cuenta de lo siguiente. La población, bueno, no se dio cuenta, a sus oídos llegó el conocimiento empírico de la gente. Y el conocimiento empírico decía que aquellas personas, o sea, las mujeres, las personas que ordeñaban a las vacas, que tenían la viruela de las vacas, se enfermaban de una variedad de viruela leve, que no era contagiosa entre el ser humano. Sin embargo, esta viruela de las vacas que les daba a los ordeñadores de las vacas, los protegía contra la viruela humana. Entonces, en 1796, él declaró, la viruela bovina o vaccinia, como se le conocía a la enfermedad entre los veterinarios, induce protección contra la viruela humana. Fíjense nada más. Esto ya lo sabía la gente,
ya se había dado cuenta que los ordeñadores de vacas que tenían viruela ovina o vaccinia les daba una forma de la viruela leve que los protegía contra la enfermedad humana. Entonces, Edward Jenner publica en 1796, bueno, publica, sí, aquí está el documento original de donde Edward Jenner publica su ensayo de vacunación para la viruela. Lo llamó variolarum vaccinarum, ¿no? Vacunación contra la variola o la viruela. Entonces, en 1796, él toma el material de la mano de una ordeñadora, de Sarah Neons, ¿sí? E inocula, ¿sí?, el material que estaba en las lesiones de esta señora, ¿sí?, directamente en el brazo sano de un chavito, de un niño. Aquí está, tienen el nombre del niño, ¿sí? Y después de 2 meses al niño lo inocula con material proveniente de pústulas de un enfermo de viruela humana. Al niño le causa una pequeña ulceración, pero no se enferma de viruela. Y esto es lo que conocemos como variolización, ¿sí? Es el primer esquema de protección contra la viruela que tenemos, ¿sí? Perdón, voy a silenciar a Iris. Gracias, Iris. ¿De qué anda trabajando? Sí, seguramente está, pero se mete al ruido. Entonces, es el primero, este es el primer, bueno, es los sistemas, la variolización que usaban los chinos y los turcos era una variolización empírica que les daba más o menos resultado en buen número de ocasiones. Pero esta era la primera observación con detenimiento de un conocimiento empírico que sistematizó Edward Jenner. Edward Jenner empezó a tomar el material de las pústulas de aquellos ordeñadoras que les daba viruela de la vaca e empezó a inocularlo directamente en el brazo de las personas, ¿no? Y después empezó a retarlos o los empezó a tratar de enfermar con pústulas de individuos que estaban enfermas de viruela y sobrevivían y no se enfermaban. Y de esta manera el proceso de variolización, ya con una observación un tanto cuanto más científica como la tenemos o como lo conocemos, es se extiende por todo el mundo como una forma de protegerse contra la viruela que azotó durante muchos años a toda la humanidad. Jenner, después de hacer esto, ustedes saben que Inglaterra es una isla, después de esto se va al continente europeo y tiene éxito con su variolización, ¿no? Y la viruela deja de ser una enfermedad mortal en la mayoría de los casos. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Aquí tenemos una pintura en ese entonces no había fotografías. Aquí tenemos una pintura del trabajo de Edward Jenner, ¿no? Edward Jenner tomó, insisto, reitero, la pústula de una persona, de una ordeñadora que se había enfermado con viruela de las vacas y lo inoculaba en el brazo del niño, con la diferencia de que este niño, 2 meses después, le inocula material de la pústula de un individuo enfermo de viruela humana y no se enfermó él, ¿no? Esto lo hacían con niños huérfanos inicialmente, porque pues lamentablemente si les pasaba algo nadie los iba a extrañar, ¿no? Y con presos. Y una vez que había resultados exitosos se generalizaba el procedimiento. Aquí tenemos otra pintura de Edward Jenner y alguna caricatura del proceso de variolización de Jenner y cómo se hacían tumultos de personas esperando a que Jenner los variolizara, ¿no? Bien.
Espero que vayamos bien hasta aquí. Vamos a continuar. Ustedes saben, chicos, bueno, a lo mejor no lo saben, pero deben de haberlo pensado. Ustedes se han puesto, no creo que lo hayan hecho, pero quiero que piensen ahorita. ¿Cómo llegó el ser humano a América? ¿Cómo aparece el ser humano a América? Platíquenme un poco de eso. ¿Qué es lo que saben en la historia universal? ¿Cómo llega el ser humano a América? Por el estrecho de Bering, profe. Exacto, por el estrecho de Bering. ¿Sí? Ustedes saben que la parte norte de América, en la época, en el invierno, ¿sí? Se congela ese paso que da unión entre la parte norte de América y la parte del norte de Asia. ¿Sí? Es decir, si nosotros ubicamos un mapa, no tengo un mapa, pero vamos a poner aquí esto, ¿sí? Ustedes saben que si nosotros tenemos a América, a lo mejor es un mal dibujo de América, pero aquí está México, está Florida y aquí se extiende, por acá anda así más o menos ahí América, ¿sí? La parte norte de América, este extremo de Alaska, ¿sí? Llega un momento en el invierno que se estrecha, se congela y se une y se forma un paso con esta parte norte de Asia que viene correspondiendo a Rusia, ¿no? Entonces la teoría dice que los humanos que aparecieron en África, que evolucionaron y colonizaron Europa y Asia, pasan en invierno a través del estrecho de Bering, sí que está congelado, y empiezan a colonizar América. ¿De acuerdo? Estos evidentemente no eran grupos muy grandes, ¿están ustedes de acuerdo? Eran grupos pequeños, ¿sí? Eran grupos pequeños, quizás clanes familiares los que pasaban en el invierno. Ahora imagínense ustedes pasando con su núcleo familiar, migrando a través de un estrecho de Bering hace miles de años. ¿Sí? ¿Qué pasaba en este paso del estrecho de Bering, jóvenes? ¿Todos los que salían de aquí llegaban acá? ¿Qué creen ustedes? No. No, no, claro que no. En este proceso se depuró la población. ¿Quién llegó a América, chicos? ¿Los más fuertes? Los más fuertes. Todos los que iban enfermos, los más débiles, los más susceptibles, se murieron en este camino. Solamente llegaron los más fuertes, que son los que llegaron a América. Una enfermedad como la viruela no pudo haber viajado a través del estrecho de Bering porque aquí se purificó la población que llegó a América. A América solamente llegaron los más fuertes. Entonces, el aislamiento del continente americano lo mantuvo durante mucho tiempo ajeno a muchas de las enfermedades que se daban en el continente, en el viejo mundo, en Europa, en África y en Asia, porque estamos aislados, ¿sí? Europa, Asia y África están interconectados entre sí, nosotros no, nosotros estamos aislados. Aquí surgieron enfermedades distintas que no había acá, y acá había un montón de enfermedades que no había en América. Cuando llegan los españoles a América, esto que le llaman el descubrimiento de América, ajá, por Cristóbal Colón, ustedes saben, y la historia lo deben de recordar, que normalmente estas expediciones
pues no se hacían en transatlánticos y en crucero de lujos como se hacen ahora. Se hacían en carabelas, en barcos de madera que tenían que aguantar las inclemencias, pero además el objetivo no se sabía que existía América, el objetivo era llegar, buscar una ruta que no tuviera que pasar más directa para comerciar con Oriente, con China, ¿sí? Los europeos tenían que atravesar una buena parte del continente de Europa y de Asia para llegar a China. Entre ellos tenían que atravesar Rusia, que era muy severa. Entonces pensaron que si el mundo era redondo, podían darle la vuelta por el otro lado del mar y llegar a China. Pero entre China, antes de llegar a China, se toparon con América. Espero que todo el mundo esté visualizando esto. Entonces esas expediciones eran financiadas por las coronas de los ¿Está diferentes... compartiendo algo, profesor? No, ok. No estoy compartiendo. Ok, bueno, voy a ponerme yo para que vean que lo estoy compartiendo. Esas expediciones eran financiadas por los diferentes tronos, por las coronas europeas, y los reyes españoles, los reyes católicos, financiaron la expedición de Cristóbal Colón, que pretendía llegar a China dándole la vuelta al mundo, ¿no? Para evitarse todos los sinsabores de atravesar territorios hostiles, ¿no? Pero resulta ser que Cristóbal Colón llega a las islas del Caribe y descubre un nuevo continente sin saberlo, ¿sí? Realmente él no gozó del prestigio, del conocimiento de haber encontrado una nueva tierra. Él se quedó con la idea que había llegado a las Indias, a una parte de Oriente que se le conoció como las Indias Orientales. Y posteriormente los siguientes exploradores fueron llegando a América, pero estas eran expediciones que iban conformadas con gente que era prescindible para la sociedad. Normalmente era gente enferma, eran presos, era gente que, órale, vaya, embárquese, está condenada a muerte y si se sobrevive, pues ya la hizo y ganó su libertad, ¿no? Entonces era una población que padecía una buena cantidad de enfermedades y que cuando llegan a América se diseminan esas enfermedades. Una de las enfermedades que llegó a América con los españoles fue la viruela. Ustedes saben ahora, si antes, a mí me gusta esta onda de la arqueología, entonces me gusta leer en ocasiones las crónicas de antiguas de la Nueva España. Por aquí tengo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces, esos frailes que hicieron, pues, cometieron la atrocidad, hicieron un montón de atrocidades tratando de difundir el cristianismo sobre las poblaciones indígenas, fueron además registrando todo lo que sucedía y hablan de cómo eran diezmadas las poblaciones de indígenas por enfermedades como la viruela. Ustedes saben, y hoy en día se da por hecho que realmente unos pocos soldados españoles no podían haber conquistado los grandes imperios de América, a pesar de traer armas, a pesar de traer caballos, sino que los grandes imperios que había aquí en América fueron diezmados primero por la viruela, que al no existir una inmunidad colectiva causaba mortalidades mucho más elevadas que las que causaba en Europa. Ustedes deben de saber que cuando una enfermedad pega en una población, muchos individuos se recuperan y se empieza a generar la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, famosa, que ahora se habla mucho de ello con el COVID. Esta inmunidad hace que a la siguiente oleada de la enfermedad golpee menos fuerte. ¿No? Pero en América, al haber llegado puros individuos fuertes, sin enfermedades por el estrecho de Bering y desarrollarse durante cientos y miles de años, pues no había ese tipo de enfermedades. Entonces no hay una inmunidad colectiva ni una memoria colectiva inmunológicamente hablando que protegiera a los pueblos americanos de enfermedades como la viruela. Entonces resulta que cuando llegan los españoles, arrasa la viruela.
con las comunidades en América y eso facilita la conquista española. Pero bueno, insisto, el interés tiene pies y uno de los intereses que tenía España en América pues era la explotación de los esclavos indígenas para llevarse los metales preciosos hacia Europa. Y la viruela era una enfermedad que diezmaba la población en América y que todavía causaba una gran mortalidad. Entonces la corona española dijo, bueno, tenemos que hacer algo para evitar que los esclavos en América se enfermen y se mueran, o que las colonias en América sobrevivan y no se mueran de viruela. Entonces, un médico español introdujo en América el proceso de la variolización de Jenner. Si alguno de ustedes ha ido a la colonia de los doctores, va a ver que hay una calle que se llama Doctor Balmis. Doctor Balmis, además de ser una calle de la colonia de los doctores, Francisco Javier Balmis, fue un médico español, ¿sí? Él era un médico del rey, estaba en la corte de Carlos IV, y él organizó una expedición para vacunar a las colonias que tenía España en América, ¿sí? Esta expedición parte a inicios del siglo XIX, en 1803, y sale del puerto de La Coruña de España y llega a las islas de América, al Caribe, a Puerto Rico, y de ahí llega al continente, a Venezuela, y se distribuye por el resto de América. ¿En qué consistió la expedición de Balmis? El doctor Balmis llevaba niños huérfanos entre 8 y 10 años, ¿sí?, en el barco. Iba el doctor Balmis con algunos médicos asistentes, algunos practicantes de medicina, enfermeras y pues la que regenteaba el orfanato, ¿no? Denme un segundo. Y uno de estos 22 niños, o dos de estos 22 niños, estaban inoculados con la viruela de las vacas, con la viruela vacuna, y tenían sus pústulas pequeñitas. Conforme iba el trayecto del barco, ¿sí?, Balmis fue inoculando o iba pasando la viruela de las vacas de niño en niño durante todo este trayecto, de tal manera de que cuando llegó a América todavía tenía algunos niños con sus pústulas activas de viruela de la vaca, y entonces sí, empezó a distribuir a los niños en diferentes partes de América y se empezó a variolizar a la población indígena de América. Hubo muchas expediciones europeas a América con la finalidad de extender el proceso de la variolización. Era una manera de defender sus intereses, ¿sí? Pues de dónde sacaban esclavos, de dónde sacaban la mano de obra para explotar todas las minas de oro y de plata de las cuales surgía América e Europa, ¿no? Y entonces se empezó a variolizar. Empezaron en el Caribe, agarraron niñitos caribeños y se fueron a Venezuela, y de ahí empezaron a ir hacia el norte de América, vía Cuba, llegando por Veracruz y por Mérida, extendiéndose hasta el norte de América. Recuérdense que estos eran Aridoamérica en ese entonces, y así por el sur hacia Sudamérica, ¿no? Se extendió a las colonias, a los imperios, a la Gran Colombia, al imperio, ¿cómo se llamaba? Al virreinato de Perú, y así sucesivamente hasta el sur de América, ¿no? Entonces, de esta manera se fue extendiendo la profilaxis, la variolización en América. Bueno, vamos a concluir con la viruela. ¿Por qué? Porque el 27 de octubre de 1977
se dio el último caso de viruela contraída de manera natural en el mundo, en África, ¿sí? Después de que se dio el último caso, 3 años después, la Organización Mundial de la Salud declara como erradicada la viruela. La viruela que durante cientos de años azotó a la humanidad causando una mortandad muy alta. ¿De acuerdo? Oficialmente, solo se guardaron 2 muestras del virus. Está en 2 de las potencias mundiales, una de ellas en laboratorios de Estados Unidos y otra en Rusia. Por ahí hay un dato anecdótico que dice que la última persona que murió de viruela fue una persona que manipuló el virus en los años 80, creo que en Estados Unidos, en un laboratorio. ¿Sí? Se infectó accidentalmente y se murió. El líder del equipo de trabajo, el investigador, al ver que su colaborador falleció de viruela, parece ser que se suicidó, ¿no? Y actualmente existe un gran debate de si destruyó o no las últimas cepas del virus que existen, ¿sí? Que existen. ¿Por qué? Pues porque, miren, yo les platico, la vacunación contra la viruela era un ejercicio común, ¿sí? Dentro de la cartilla de vacunación de todos los chavitos de la época, ¿sí? Estaba la vacuna contra la viruela, ¿no? Estaba la vacuna contra la viruela. Yo estoy vacunado contra la viruela. Yo nací en los años 60 del siglo pasado. Entonces yo estoy vacunado contra la viruela. Yo creo, sus padres no. A lo mejor sus padres tienen vacuna contra la viruela. Pregúntenles, ¿sí? Normalmente uno tiene 2 cicatrices de las vacunas muy grandes. Una de ellas es la que todavía tienen ustedes, que es la BCG, donde se hace una escarificación en el brazo para la tuberculosis y se vacuna contra la tuberculosis. Y la otra es la de la viruela. Gente como yo, como sus padres, es muy probable que tengan su cicatriz de la vacuna contra la viruela, porque se provocaba una pústula pequeña en el sitio de la inoculación. Después de los años 80, una vez declarada erradicada la viruela en el mundo, se dejó de vacunar. ¿Para qué vamos a vacunar contra una enfermedad que ya no existe? Ajá. Entonces ustedes, jóvenes, gente como ustedes, no tienen vacuna contra la viruela, porque ya no existe en el mundo. ¿Cuándo volvió a tomar fuerza la viruela? ¿Alguien lo sabe? ¿Se les ha ocurrido? ¿Lo llegaron a escuchar en algún lado recientemente? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Dónde han escuchado, además de la anécdota de la enfermedad, a la viruela? ¿Cuándo volvió a tomar importancia la viruela en el mundo? ¿Alguien lo sabe? ¿A ustedes les tocó el 11 de septiembre? Ustedes vivieron claro, han vivido los 11 de septiembre, pero vivieron el famoso 1109. ¿Saben a qué me refiero? Sí, lo de las Torres Gemelas. ¿Lo vivieron? ¿O estaban muy chavitos? ¿O todavía no habían nacido? Sí, tenía un año. Sí. Okay. Un año, profe. Había Oh, temor no puede. de ataques biológicos también, ¿no? Con Anthrax. Claro. No puede ser. Yo ya estaba en la escuela. Yo trabajaba en la escuela y ustedes tenían un año, no lo puedo creer. Resulta ser que mi hija era una chavita de 2 o 3 años y la llevaba, o ya era de kinder, y la llevaba al kinder, ya de haber tenido 3 años. Normalmente mi padre pasaba por nosotros, mi esposa y yo estábamos en biológicas.
era el 2001, si mal no recuerdo, yo ya trabajaba en biológicas, ella estaba haciendo su doctorado, y mi padre, que trabajaba por Azcapotzalco, pasaba por nosotros, nos aventaba en el kinder, dejábamos a mi hija y nos íbamos caminando a biológicas. Cuando subo al carro con mi padre, tiene el noticiario y las noticias a las 7 de la mañana era que había un incendio en una de las torres del World Trade Center, de las Torres Gemelas. Y bueno, ya lo que ustedes conocen, ¿no? Fue un incendio, un ataque terrorista de los grupos extremistas islámicos contra Estados Unidos, que además pues, es la clara representación del mundo capitalista, y se dan a conocer grupos extremistas islámicos como Al-Qaeda. Ya se tenían conocimiento de grupos como Hamas, como la Organización para la Liberación de Palestina, pero que jamás habían hecho este tipo de ataques al mundo occidental. Entonces eso abrió una ventana de preocupación a nivel mundial, como lo decía Víctor León, específicamente el terrorismo. Y parte del terrorismo, así como los ataques físicos que se empezaron a desencadenar, como el ataque con los aviones en las Torres Gemelas, en España hubo y en Japón hubo ataques terroristas en el sistema de tren de las ciudades, pero en Japón vino un ataque terrorista con un gas que resultó letal, el gas sarín. Entonces se prenden las alarmas del uso de armas biológicas para ataques terroristas. Víctor nos hablaba del anthrax, que vamos a hablar en unos minutos más. Pero al haber muestras de viruela, de virus de viruela en el mundo, el terror empezó a recorrer ante la en el mundo, ante la posibilidad de que los países islámicos se hicieran de alguna forma de alguna muestra del virus de la viruela y se pudiera hacer un arma biológica con base en el virus de la viruela. Un arma biológica que sería letal completamente. ¿Por qué? Porque ya no tenemos a la humanidad vacunada o a la humanidad recién. A lo mejor yo sobreviviría, jóvenes, a un ataque biológico con viruela, porque eventualmente yo fui vacunado alguna vez en mi vida y la memoria inmunológica esperaría que me defendiera. Pero del grueso de ustedes o de toda la gente que dejó de ser vacunada de los años 80 para acá, pues la estadística nos dice que al menos el 20% moriría, ¿no? Y entonces en el colectivo empezó a instaurarse la guerra bacteriológica, los ataques terroristas, el uso de microorganismos como armas, ¿no? Para causar daño en la humanidad, ¿no? Esta es una amenaza fehaciente y latente y seguramente lo han de haber platicado ya con algunos de sus profesores en otras materias, ¿no? Bueno, pues este es el punto de la viruela, ¿no? Que la viruela tiene el potencial de ser un arma biológica si es que todavía se conservan estas muestras del virus que existen en laboratorios. Ustedes saben que siempre hay sentimientos encontrados, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Erradicamos un virus que es tan malo y que ha provocado una alta mortalidad o preservamos muestras como parte de la memoria histórica de la humanidad, ¿no? O sea, es uno contra otro. El grueso de la comunidad dice, bueno, pues hay que deshacerse de esas muestras, pero pues esas muestras forman parte de un historial biológico como lo formaron los dinosaurios o como lo formaron una gran cantidad de especies extintas de organismos en la Tierra, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión filosófica. ¿Cómo vamos? Vamos bien, son 10 y 20. Vamos a continuar, ¿no? Ya me distraje mucho con esto de la viruela. Bueno, pues entonces se erradicó la viruela oficialmente en los años, en 1979 se declara erradicado oficialmente la viruela. Es la única enfermedad infecciosa que se ha declarado oficialmente erradicada en el mundo y esto es el resultado del proceso que inició con los chinos y con los turcos
y que formalizó y sistematizó Edward Jenner de la variolización. Hoy lo conoceríamos como la vacunación contra la viruela. Se llama vacunación, bueno, ahorita vamos a ver esto, ¿sí? Y es la única enfermedad infecciosa que se ha erradicado. He ahí el éxito de la vacunación, contrario a lo que pregonan los grupos antivacunas debido al... aún así, miren, después de generaciones y generaciones de seres humanos vacunados con viruela, pues yo creo que la cantidad de niños autistas que pudo haber surgido debió de haber sido muy poca comparado con con haber sobrevivido y erradicado la enfermedad como tal, ¿no? Pero bueno, ya platicamos eso, ¿no? De los antivacunas. Uh -huh. Este es el documento de Edward Jenner, ¿sí? Original. Este es el último paciente que se infectó de manera natural en Somalia, ya falleció en 2013, ¿sí? Ali Mao Mali, ¿no? Bien, vamos a entrar ya a una etapa del conocimiento más contemporáneo. Yo no sé de dónde salió que el 2 de febrero es el día de los VP, chicos. ¿Saben ustedes? ¿Se felicitaron ustedes? Ayer vi algunos estados de WhatsApp donde se empezaron a felicitar porque era el día de los VPs. ¿De dónde salió esto? ¿Saben ustedes? O nomás circularon la felicitación porque apareció en algún lado el mensajito o el logo, seguramente de manera institucional lo han de haber publicado en el web del instituto y ahí se... Yo sé, profe, porque falleció un bioquímico estadounidense y bueno, el 2 de febrero. Y además, bueno, él fue galardonado con el Premio Nobel de la Química. No lo sé yo, por eso lo pregunto. Pero no sabes quién, Cintia, quién fue. Ajá, es William Stein. Ay, William, me falta otro apellido. Pero es William Stein. Bueno, hay que buscarlo, ¿no? Sí, se los encargo. Howard, es William Howard Stein. Ok, bueno, ¿por qué les pregunto esto? Déjenme platicarles historia antigua de la escuela, ¿no? Esto viene a complementar un poquito todo esto, ¿no? Bueno, les platico porque vamos a entrar a la época de los microbiólogos y somos una escuela de microbiología, ¿no? Y entonces sí platicamos de Luis Pasteur y de todas esas gentes que vienen en ese libro de Cazadores de Microbios, que yo espero que ya la han leído ustedes. ¿Ya lo leyeron, Cazadores de Microbios? ¿Alguien es QVP por haber leído Cazadores de Microbios? Bueno, nadie es QVP por haber leído Cazadores de Microbios. ¿Alguien ha leído Cazadores de Microbios? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, acaban de regalar el libro. Bueno, se los recomiendo ampliamente. Es un libro muy interesante y como libro pues está novelizado para hacerlo atractivo. Pero más allá de la novelización que tiene hechos históricos bastante importantes. Y es el desarrollo de la microbiología. Desde los primeros conocimientos empíricos, desde científicos muy arcaicos como italiano Lázaro Spallanzani, o bueno, desde la invención del microscopio por Leeuwenhoek hasta científicos como Spallanzani en Italia, pasando por los grandes microbiólogos como Pasteur y como Koch. Entonces, es altamente recomendable. Aquí vamos a ver un poquito de todo eso. Bueno, entonces, de hecho, nuestro departamento de microbiología de la escuela se llama Luis Pasteur. Resulta ser que la escuela en el pasado, cuando estudiaba yo, tenía 4 carreras. Biólogos, VPs, ingenieros bioquímicos y químicos farmacéuticos e industriales. No habían los CISAs a finales del siglo XX. Cada carrera, bueno, la escuela tenía 5 grandes fiestas en el año. Así se organizaba la escuela. Cada carrera tenía una fiesta donde se festejaba la carrera y la quinta fiesta era la quema de batas.
solamente salía una generación por año. En ese entonces no se llevaban todas las materias todos los semestres. Se ingresaba en septiembre y se salía en julio. Ajá. Entonces, la fiesta de los biólogos era en el mes de febrero. La fiesta de los VPs era en el mes de abril. Después venía la fiesta de los QFIs, que era en el mes de julio, una cosa así, de junio, y los últimos que tenían su fiesta, bueno, en julio era la quema de batas, y los últimos que tenían en el año su fiesta eran los IBQs, por ahí de septiembre, octubre. Y las fiestas de las carreras iban empatadas con hechos significativos. El de los QVPs era en abril y decíase que estaba empatada con alguna fecha importante de un descubrimiento de Louis Pasteur, ¿no? Entonces, ayer me llamó la atención, nunca me había fijado yo. Las fiestas desaparecieron, eran fiestas muy grandes, ¿no? Eran fiestas muy grandes donde se paraba la actividad en la escuela el día de la fiesta. Vamos, si el 10 de abril era viernes y iba a ser el día de la fiesta de los QVPs, toda esa semana había eventos organizados por la carrera para conmemorar a la carrera, ¿no? Y muchas de las actividades escolares se suspendían el día de la fiesta, y el día de la fiesta había una explanada grande donde está ahora esta estructura de barras, y ahí se llevaba sonido, un grupo, y se hacía en grande la fiesta, ¿no? Esas fiestas desaparecieron ya. Pero bueno, la fecha de festejo de los QVPs era en abril. Yo no entiendo de dónde salió febrero. Febrero era la carrera de biología, la fiesta. ¿Alguno de ustedes tiene padre de biológicas? ¿Sus padres son de biológicas? ¿Nadie? Bueno, pues es una lástima que se hayan perdido las fiestas de las carreras. Durante un tiempo, claro, corría el alcohol. ¿Mande? ¿Alguien ahí va a hablar? Es QVP. ¿Y te ha platicado de las fiestas de la escuela? No, no me ha platicado. ¿Alguna vez, qué, papá o mamá? ¿O los dos? Tío. Mis dos tíos. ¿Tío? Pregúntales a tus tíos si algún día, pregúntales si les tocaron las fiestas. ¿Son jóvenes tus tíos? Pues yo creo que han de tener como unos 55 años, más o menos. No, entonces sí vivieron las fiestas de los QVPs. ¿Cómo se llaman? ¿No serán compañeros míos? No sé, mi tío se llama Miguel Monterrosas. No me suena el apellido. No. Digo, a lo mejor somos contemporáneos, ¿no? Entonces sí. Les tocó las fiestas de las escuelas. En la fiesta de las escuelas corría el alcohol a pasto, ¿no? En un principio se trató de erradicar el corrimiento de alcohol de la fiesta, a lo cual había cierta resistencia de parte del estudiantado, pero eran fiestas agradables porque venían egresados en la explanada de la escuela, donde ahora está la estructura esa estructura no existía, porque aún no había habido terremoto del 85. Había banquitas en la explanada de la escuela, donde ahora están las carpas. Entonces, cuando era la fiesta de la escuela, venían grupos de generaciones que ya habían egresado y agarraban una banquita y ahí ponían un anafre y ahí asaban carne y convivían esperando a la noche que llegara el grupo ¿cómo se llama? O el sonido que iba a tocar, y se armaba la fiesta hasta la 1, 2 de la mañana. Bueno, con el tiempo se trató de erradicar el alcohol y después se erradicaron las fiestas de las carreras de la escuela y se empezaron a hacer en el pentatlón universitario y en otras sedes hasta que finalmente desaparecieron. Hoy en día lo único que sobrevive, ya una versión bastante más light, es la quema de batas. Bueno, todo esto salió porque viene a continuación la época de los microbiólogos, y en la época de los microbiólogos tenemos grandes y eminentes investigadores que forman parte de la historia de la humanidad, ¿no?
Y ustedes podrán ver aquí a Luis Pasteur, en esta pintura que es icónica, y a una fotografía de Roberto Koch. Vamos a avanzar sobre la historia de la inmunología y vamos con Pasteur, Luis Pasteur, ¿no? El señor es mi Pasteur, nada nos pasará, ¿no? Dice ahí el meme, ¿no? Luis Pasteur, sí, era un químico francés. Hoy en día consideramos a Luis Pasteur como el padre de la inmunología. Luis Pasteur no era médico, era químico. La química ya era una carrera que se impartía en las universidades europeas. Él vivió de 1822 al 95, o sea que vivió 73 años. Y su tesis de químico fue de un tema de química, ¿no? ¿Sí? Él obtuvo los cristales de ácido tartárico. El ácido tartárico, sí, es un ácido que tiene dos isómeros ópticos. Ya saben, son dextrógiros o son levóricos, dextrógiros y levógiros, ¿no? Dependiendo de cómo desvíen el plano de la luz polarizada. Y entonces, en una mezcla racémica, Luis Pasteur empezó a separar cristal por cristal, que tenían las mismas propiedades de girar el plano de la luz polarizada de manera diferente para obtener los dos isómeros diferentes. Y esa fue su tesis química. Hoy en día, pues ver cristal por cristal las propiedades puede ser algo que se daría, ¿no? Pero en ese entonces eran las tesis que se hacían. Entonces, como químico, Pasteur le empezó a interesar el proceso de la fermentación. Los franceses no son un país que normalmente se caracterice por hacer buena cerveza. ¿A alguien le gusta la cerveza francesa? No. Seguramente a alguien de ustedes le gusta la cerveza. A mí me gusta. Y de veras he tomado muchas cervezas de muchas partes del mundo y no recuerdo en mi memoria alguna cerveza francesa en este momento. Puedo recordar alemanas, holandesas, mexicanas, australianas, hasta japonesas, pero no recuerdo ninguna cerveza francesa. Entonces, sí, Francia siempre tuvo una competencia muy grande con Inglaterra y con Alemania, puesto que ustedes saben que el territorio europeo es muy pequeño y es muy fácil el contacto entre esos países. De tal manera de que Luis Pasteur, como químico, dijo, yo voy a mejorar notablemente la cerveza francesa para que sea tan buena como la alemana. Cosa que yo creo que hasta hoy en día nunca no lo han alcanzado, pero bueno, vamos. Entonces empezó a trabajar en fermentación. Él empezó a crecer las levaduras que fermentaban y producían la cerveza y empezó a obtener un poco de experiencia en el manejo de microorganismos. Hay que recordar que ya para ese entonces Luis Pasteur como químico tenía conocimiento del uso de la cristalería, tenía el conocimiento, ya existían los microscopios, Leeuwenhoek en los años de 1700, por ahí ya había inventado los microscopios, ya podía ver levaduras, y ya Pasteur se dio cuenta que esas levaduras eran las que producían y fermentaban la cerveza y él dedujo que la diferencia, debería de haber diferencia en las levaduras que producían diferente calidad de cerveza dependiendo de la parte del mundo. Lo que él nunca infirió es que el agua del sitio tenía que ver. Bueno, después de su trabajo de fermentación, cuando los franceses, la sociedad y el gobierno de Francia se da cuenta que Pasteur mejora, aunque no iguala la cerveza, no iguala a los alemanes, pero mejora la cerveza francesa, le dicen, oye, señor Pasteur, fíjese que usted que es muy buen químico y que mejoró que la cerveza francesa, hizo que la cerveza francesa fuera mejor. Fíjese que una de las industrias muy importantes en Francia es la de la exportación de la seda.
Y resulta ser que los gusanos que producían seda se habían enfermado en Francia. Entonces le encargan a Pasteur que estudie la enfermedad de los gusanos de la seda en Francia. Entonces Pasteur se da cuenta que esa enfermedad, al igual, Pasteur piensa que al igual como la cerveza es fermentada por una levadura, un microorganismo, el gusano puede estar enfermo por un microorganismo y efectivamente ve que hay un microorganismo, una bacteria que produce la enfermedad de los gusanos de seda y él propone cómo manejar y cómo eliminar esta bacteria. Entonces, Louis Pasteur cobra fama en Francia de ser un científico. Ya para este entonces es un científico encumbrado con todos sus avances y sobre todo sus aportes, ¿sí? a la riqueza de Francia, ¿no? Al mejorar la cerveza y al poder mejorar la calidad de la seda, al evitar la enfermedad de los gusanos de seda. Aquí tenemos una foto de Louis Pasteur. Entonces, el siguiente reto que le encarga el gobierno de Francia es una enfermedad que le da a los pollos y a las gallinas en Francia. ¿No? Una epizotia, o sea, una enfermedad de las aves. Y esta enfermedad es el cólera aviar. Una gallina con cólera aviar, sí, hace que le empiece a dar diarrea a la gallina. Ahora sabemos que el cólera aviar está producido por una bacteria, hace que le dé diarrea a la gallina y eventualmente se muere. ¿Qué es lo que hace Louis Pasteur? Louis Pasteur, voy a hacer una serie de dibujos antes de platicar este esquema, ¿no? Voy a tratar, ¿cómo puedo dibujar una gallina? Esta es una gallina. Louis Pasteur lo que hace es que toma gallinas que se enferman y se mueren. Vean, Louis Pasteur ya había trabajado, Louis Pasteur ya había trabajado medios de cultivo, puesto que había cultivado las levaduras de la cerveza. Él ya tenía experiencia con medios de cultivo líquidos. Para purificar la levadura, uno de los problemas muy grandes para purificar la levadura de la cerveza es que estas levaduras en ocasiones eran crecidas en medios que no eran estériles. Entonces, Pasteur diseñó el proceso de la pasteurización. ¿Recuerdan de esto? ¿Sí? De disminuir la carga bacteriana de un medio de cultivo o de un medio calentando y enfriando súbitamente. Eso es lo que conocemos como pasteurización, ¿se acuerdan? De esta manera lograba esterilizar los medios de cultivo donde podía crecer ya levaduras puras. ¿No? Esto hizo que la cerveza fuera más exitosa, puesto que a veces tenían las levaduras con otros contaminantes y no se producía buena cerveza. Bueno, pues con la experiencia que tenía de crecimiento en medios de cultivo, Louis Pasteur empezó a tomar muestras de gallinas enfermas y que morían por cólera aviar. ¿Qué muestras tomaba? Bueno, pues tomaba, siempre que yo ponga una S encerradita, de sangre. Tomaba muestras de materia fecal, pero una vez que moría al animal lo empezaba a diseccionar. Se moría o sacrificaba a los animales y veía qué órganos se veían alterados. Para esto sacrificaba gallinas sanas y las gallinas enfermas las abría y comparaba y veía qué órganos se veían alterados. Entonces, los órganos que se encontraban alterados
Louis Pasteur tomaba muestras de esos órganos y los inoculaba en medios de cultivo líquido. Insisto, recuerden, Pasteur ya conocía y utilizaba medios de cultivo. Sembraba en medios de cultivo líquidos con los que ya contaba. ¿Y qué es lo que obtenía Pasteur? Pasteur empezó a obtener medios de cultivo donde crecían bacterias que observaba en el microscopio y veían que todas eran iguales. Ya Pasteur usaba medios de cultivo, ya Pasteur esterilizaba medios de cultivo y mantenía en condiciones de esterilidad para evitar que se le contaminaran. Y con esto inoculaba, con estos medios inoculaba y empezó a obtener cultivos de microorganismos que provenían de las gallinas enfermas de cólera aviar. Entonces, con esta gallina enferma, ¿sí?, aislaba microorganismos. ¿Cuál era el siguiente experimento de manera natural? Bueno, pues voy a ver si este microorganismo que viene de la gallina enferma, si yo lo inoculo en gallinas normales, ¿qué es lo que le sucede, no? Bueno, esta es una gallina, procura ser una gallina. Entonces, ¿qué le pasaba a estas gallinas cuando iban inoculadas con este microorganismo? Pues estas gallinas se morían. Se morían, no sé cómo poner los ojos cuadrados. Entonces, de esta manera, Louis Pasteur logró aislar al microorganismo que producía el cólera aviar, ¿no? Lo inoculaba en gallinas sanas, ¿sí? Se enfermaban y se morían. Bueno, pues hasta ahí, bueno, Louis Pasteur con este experimento acuñó un término que hoy en día todavía utilizamos. Y es el término de germen virulento. Esto era un germen virulento, lo que aislaba y que al inocular en animales sanos provocaba la enfermedad. Después, Louis Pasteur volvía a aislar el germen virulento de la gallina que él había infectado. Y como ya conocía medios de cultivo y ya podía identificar bacterias, veía que estas bacterias que obtenía acá eran exactamente las mismas que había aislado del animal original. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora, algunos de ustedes quizás hayan estado en Europa ya de vacaciones, pero yo les aseguro que en algún momento dado de su vida exitosa podrán ir a Europa. Déjenme platicarles algo. Para los europeos, una época sagrada. Si hay algo sagrado para los europeos, son las vacaciones de verano. Ustedes saben que Europa está en el hemisferio norte y tiene inviernos muy crudos. Hoy en día están padeciendo el invierno, hay poco sol porque están ubicados en el hemisferio norte. Es una época del año ahorita donde la inclinación hace que le dé poco sol al día a Europa y al norte del planeta, como Estados Unidos. Pero entonces llega el invierno, es cálido el invierno y lo que hacen todos los europeos se van de vacaciones. Entonces, hasta ahorita lo único que hacía Pasteur era inocular, haber aislado a la bacteria del cólera y reproducir la enfermedad en un animal. ¿De acuerdo? Eso es lo único que había hecho Pasteur. Entonces, se fue de vacaciones un verano. Un verano se fue de vacaciones. Pasteur y todos sus alumnos ya tenían un laboratorio en una universidad, ¿sí? Tenía un laboratorio y ya se fueron de vacaciones todos. Regresaron un par de meses después de sus vacaciones
al laboratorio y lo único que tenían en el laboratorio, pues eran medios de cultivo con los microorganismos que habían aislado de las gallinas. Por otro lado, tenían, no sé, tenían gallinas sanas, ¿no? Así la gallina, así. Tenían gallinas sanas, y entonces ahora sí Pasteur les dijo a sus muchachitos, bueno, a ver, jóvenes, ahora sí vamos a retomar los experimentos y vamos a ver. Entonces, 2 meses después de que regresaron de vacaciones, les pide a sus alumnos que inoculen con las bacterias que habían obtenido a las gallinas. ¿Qué creen que pasó con estas gallinas? ¿Se murieron o no se murieron? No se murieron. No se murieron, vivieron, efectivamente. Entonces, Pasteur primero regañó a los alumnos, no han de haber sabido inocularlas, a ver, presten ustedes los cultivos, repite el experimento, él lo hace con sus manitas y las gallinas sobreviven. Las gallinas sobreviven. Entonces, bueno, pues esto lo pasa a otro medio de cultivo y ven que estas bacterias están vivas porque crecen en el medio de cultivo. Y con esto inyectan gallinas sanas y sobreviven también. Entonces, Pasteur acuña otro término que hoy en día utilizamos, que es el de germen virulento, no, atenuado. ¿Cómo logró atenuar Louis Pasteur accidentalmente al bacilo que produce el cólera aviar? Con el tiempo. Se fueron de vacaciones, dejaron los medios de cultivo y 2 meses después lo utilizaron para inocular gallinas y las gallinas no se enfermaron. Bueno, pues originalmente dijeron esto se ha de haber muerto, vieron, no se murió, entonces dijeron, bueno, de alguna manera con el tiempo, esto se hizo tan viejo que a pesar de estar vivo, perdió la capacidad de producir la enfermedad y de matar a la gallina. Y esto es un germen atenuado. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Bueno. Entonces, pues como las gallinas no se murieron, seguramente siguen sirviendo para hacer experimentos, ¿no? Las gallinas en Francia seguían muriendo de cólera aviar. Eso era un hecho, no lo habían erradicado todavía, el cólera aviar. Seguía habiendo gallinas muertas, ¿no? Sí, muertas. Entonces, como tenía las gallinas que habían sobrevivido al experimento fallido, Pasteur volvía a aislar de las gallinas muertas gérmenes virulentos y trató de retomar sus experimentos inoculando a las gallinas, pues que no había logrado enfermar en el experimento anterior, esperando que se murieran. ¿Y qué creen que pasó con estas gallinas? ¿Se murieron o vivieron? ¿No se murieron? Se murieron. Vivieron, exactamente. Estas gallinas sobrevivieron a la enfermedad. Hoy en día, bueno, no hoy en día, Pasteur dijo, esta gallina ahora está inmune. Ya tenemos una gallina inmune, una gallina que sobrevive. Vean, esta gallina fue inmunizada con el germen atenuado con el tiempo. Cuando se utilizó un germen virulento para tratar de enfermar a la gallina sobrevivió. Entonces, esta gallina estaba inmunizada. ¿Cuál es el testigo del experimento, chicos? El testigo del experimento es que Pasteur inoculó esto en una gallina que nunca
había sido que nunca había visto a la bacteria y esta gallina se murió. Entonces, el testigo sano se murió, ¿de acuerdo? El testigo sano murió, ¿de acuerdo? Y esta gallina, recordemos, y lo voy a poner en otro color, en verde. Esta gallina, recordemos que previamente, había sido inoculada con el germen atenuado. ¿Se entendió el experimento, chicos? Entonces, Pasteur encontró que inoculando gallinas sanas con gérmenes atenuados eran protegidas, las podía proteger contra el germen virulento. El germen atenuado, dicho en otras palabras, era capaz de conferir protección. Entonces, acuña 4 términos muy importantes: germen virulento, germen atenuado, ¿sí? Gallina inmune, y la gallina sana que murió era una gallina susceptible. ¿Se entiende lo que hizo Pasteur? Sí. Espero que se haya entendido. Bien. En el esquemita, bueno, pues el cultivo fresco obtenido de animales enfermos, con eso inoculaba gallinas sanas y se morían las gallinas sanas. Se fueron de vacaciones, con el tiempo envejeció el cultivo, con esto inocularon gallinas nuevas, sobrevivían y estas gallinas quedaban protegidas contra la infección del germen virulento de un cultivo fresco. Y de esta manera, Louis Pasteur protegió a las gallinas contra el cólera aviar, que era una enfermedad que causaba una gran mortandad en las gallinas en Francia, mediante la inoculación de un microorganismo patógeno atenuado con el tiempo. Bien. Entonces, pues ya para ese entonces, Louis Pasteur ya había logrado no nada más mejorar la cerveza francesa, ni mejorar la protección, la mejor producción de seda en Francia, y ya había logrado abatir la mortalidad por cólera aviar de las gallinas. A este proceso, Louis Pasteur, en honor a Jenner, que generalizó la variolización con viruela de las vacas, en honor a Jenner, Pasteur le llamó a este proceso vacunación. Vacunación viene de vaccinia, que era la viruela de las vacas, ¿de acuerdo? Bien. Continuemos con Louis Pasteur. ¿Qué horas son? Vamos a dar... son las 11. ¿Dejamos a medias Pasteur y damos media hora de descanso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué les parece? Sí. Son 5 para las 11. Tenemos clase de 11 a 1. Entonces, ¿les parece que nos veamos aquí en media hora? 11:25, 11:30 para continuar.